su acento aragonés y seguir siendo forofo del Real Zaragoza. Estas son las dos promesas que se hizo Eduardo cuando decidió viajar a Costa Rica. 25 años después es director de un prestigioso hotel y aún sigue descubriendo junto a su familia los rincones más salvajes de este país. Bueno, espero no interrumpir, pero este recibimiento... ¿Qué tal, Raquel? Pasa, que estamos aquí. Estamos yo creo que en el centro más importante de todo lo que es la naturaleza de Costa Rica, que ya sabes que es el 5% de la biodiversidad del mundo, más bien, la tenemos aquí. Y aquí nos vamos a inflar a ver animalicos y a ver mucha naturaleza. Es un tucán. Es un tucán bicolor. Es una de las especies más grandes de Costa Rica, incluso la más grande. Aquí, digamos, en Costa Rica contamos con más de 1000 especies de aves y de tucanes tenemos 6 en el país. Y viene mucha gente por aquí, muchos turistas. Sí, de España, incluso de España. Vos sos de España, ¿cierto? Hombre, ¿de dónde somos? A ver, Eduardo. Del centro, de lo más, del templo de la raza. Vamos a ir a los perezosos, les gustaría conocer un poco de ellos. Claro. Hay dos, una se llama Guapa y la otra se llama Rocket. Guapa tiene 5 años de edad, pueden dormir 20 horas al día, pueden vivir 12 años. Es demasiado tierno. Maureen, tú eres tica, ¿no? Sí, yo soy tica Josefina, de San José toda una vida. Pero soy amante de los animales, me encantan. Estas hembras llegaron acá porque lastimosamente muchas veces cruzan los cables eléctricos. Ellos sufrieron un choque eléctrico, todavía se les ve un poquito la cicatriz en la parte de la espalda, ya las estamos cuidando con los biólogos de acá, los veterinarios, ¿verdad? Ahora estamos en la parte de los felinos. Bueno, este parque está lleno de animales, pero son rescatados. Acá llegan animales que no son reintroducibles, por lo cual son animales que nunca van a estar de nuevo en la naturaleza. Este es un parque privado, pero los animales siguen siendo del gobierno. El parque privado los pone en una exhibición para sacar ganancias, para mantenerlos a ellos, para pagar a la gente que los cuida. Y hacer conciencia. Ok, ahorita mismo estamos con un ocelote. Él es un adulto de 7 años, es lo más que crece, es el tercer felino más grande de Costa Rica. Él se llama Tomás, come alrededor de 300 gramos de carne diario. Tomás fue una mascota cuando era pequeño. El problema llega cuando ellos crecen. En ese momento ellos los liberan porque no les gustan, o si no, el gobierno llega y los confisca debido a que los demandaron por tener animales, ya que en Costa Rica es ilegal tener animales como estos de mascota. Vamos a ver una de las tradiciones más famosas de Costa Rica, que es el tema de los boyeros. La carreta con bueyes. Y se utilizaba hasta hace muy poco, bueno, se sigue utilizando todo para tema de agricultura, en todo lo que es el beneficio de café, las traídas de café a los puertos, etcétera, el 4x4 de toda la vida que se ha utilizado aquí. De hecho, la carreta es el símbolo patrio, es uno de los símbolos patrios. Si gustan, lo pueden venir a ver para acá. Es pintado a mano. Los boyeros terminaban la jornada laboral, iban a echarse unos traguitos y pues de ahí salió el dicho de que se montó en la carreta. ¿Por qué? Porque cuando se devolvían ya iban inconscientes, un poquito tomados. Se montó en la carreta significa que nos fuimos de fiesta. ¿Y usted es quien los cuida? Yo soy el que me encargo de El boyero. ¿Esta tradición sigue viva o no? La tradición de sembrar los campos está a punto de volver porque la gente se ha dado cuenta de que el tractor, pues al hacer derrames de diésel, de aceite, está enfermando los terrenos. Muchas gracias. Un placer. Vamos a dar una vueltita ahí. Bienvenidos a Santo Domingo de Heredia, que Santo Domingo de Heredia es un cantón de la provincia de Heredia. Estamos en realidad a 8 kilómetros de lo que es San José, de la capital. Es un pueblo muy sano, todavía tiene muchas tradiciones costarricenses. Que podemos ver perfectamente en las escaleras los colores de vuestra bandera, ¿no? El himno nacional dice que el cielo azul, el blanco de la paz y el rojo del agricultor, que se le enrojece la cara cuando trabaja. Entonces vive siempre el trabajo y la paz, es el lema de Costa Rica y es un lema, la verdad es que muy bonito. Un saludo para aragoneses por el mundo. Pues mira, estamos en la Feria del Agricultor. Los productores locales vienen a vender aquí los sábados, un producto muy fresco, muy rico y bueno, le compras directamente al productor. El problema es que aquí está prohibida la bolsa. ¿Bolsa? ¿Cómo que está prohibida la bolsa? Está prohibida, sí, está La prohibida bolsa la de bolsa. plástico. Está prohibida la bolsa de plástico, entonces usamos bolsas más amigables con el ambiente. Esta vale 1000 colones porque esta
en los Estados Unidos. 1 euro y un poquito más. ¿Y usted se dedica a vender bolsas? Sí, tengo 27 años de vender bolsas. Bueno, que vaya bien. Gracias. Mira, nos vemos. Aquí podemos encontrar una gran variedad de frutas, hortalizas. Frutas y verduras de todo tipo. Pero estás dándote cuenta de que plátanos tú los ves normales, ¿no? Ya. Sí, no, está una costumbre, pero estas son para tirárselo al árbitro. Todo esto viene del volcán Irazú. Tiró demasiada ceniza y en esa ceniza venía demasiado mineral. Y eso es lo que hace que todos los productos sean tan grandes. Estos son bananos, que para nosotros son frutas, son los plátanos que ustedes conocen. Y los que están abajo son guineos, el sabor es bastante diferente, es más verdura. Disculpa, ¿cómo está el mamón chino? 1.000 el kilo. Pues me das me pones 1 kilo, sí, porfa. Parece un extraterrestre, pero la verdad es que es riquísimo, sabe a uva. ¿Y cómo se llama? Mamón chino. El nombre se las trae y da mucho juego el nombre, pero sí, mamón chino. Este es un puesto típico de comida criolla, de comida costarricense. Bueno, ella es vanesa, es un puesto que tiene como unos 12 años de trabajar aquí. Ella está haciendo ahora mismo tortillas con queso. Que es, los tamales. Los tamales son, bueno, es una comida típica de Navidad. ¿Cuánto te debo? 3.600. 3.600. Que eso equivale a ¿cuántos euros? Que como 4 euros más o menos. Los llevamos y los comemos en casa. You are my sunshine, my only sunshine. Ya You makes me estamos en Casica. Este es un condominio de los muchos que hay por aquí por Costa Rica. Ten cuidado porque tenemos aquí el departamento de seguridad en plenitud. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí tenemos los depredadores. Un chihuahua y un Boston Terrier. Están en su casa, pasen adelante. Este es el rincón nuestro un poquito más de cariños, que tenemos pues bueno, todo lo que son los recuerdos más importantes. Tenemos bueno, la foto de mis padres que descansan ya en Viescas. Tenemos un regalo que nos dieron las cateticas, que digo yo, en Zaragoza, los amigos de la boda. ¿Hace cuánto os casasteis? El año pasado, el baturro y la costarricense, que es la tica linda. Oye, hemos comprado algo, ¿no? Claro, vamos a probar el tamal. Vamos a comerlo. Este es el tamal, la hoja de plátano le da un sabor particular. Se come generalmente en diciembre, las familias suelen pues prepararlo en familia, o pues uno hace la masa, el otro limpia las hojas, el otro amarra. ¿Y allá? ¿Qué tenemos? Esa es la bota. Esa la tengo para cuando subamos a primera, la inflaré, me enzorraré yo solo. Pero de momento la tenemos ahí acumulando polvo. Oye, ¿qué es lo que más echas de menos estando a tantos kilómetros? Hombre, pues todo lo que es la familia, tíos, primos, a mi primo Danilón, Gisela, a mi hermano Julio y su familia, todos. Oye, ¿y quizás echas de menos a alguien que te vaya a enseñar también? Oye, ¿y eso qué me vas a enseñar? Eduardo, estamos aquí todos. Queremos enviarte un abrazo muy Pero fuerte que hace desde nada de Zaragoza. eso, ¿verdad? Nos acordamos mucho de los dos y un Oy, abrazo de va. toda la familia. ¡Chao, Eduardo! Ahí va, pero chico, por Dios, ahí va, que me estoy emocionando. Bueno, espera que no Ahí va. Estamos en el bar de calamares que más te gusta de Exmoneva. Hombre. Mira quién me he encontrado. Ven. Ahí va. Mira, vamos a ver. A ver si conoces alguno. Mira, a ver. Ahí va las cateticas. Y Roberto. Eduardo, este no le han dejado nada. El Juanpi. Pero chica. ¡Salud! Espérate. Un beso muy grande, Eduardo. Chica, ¿cómo me va a emocionar? Son muchos años, ¿eh? Todos los años voy por WhatsApp y todo eso, pues muchísimo contacto, pero no me lo esperaba. La verdad es que no os voy a hablar. Cuando llegue a España os odiaré mucho. Yo vengo de una tierra muy pequeña, adornada con la selva. Oye, Raquel, ya me ves, aquí cambiadico, ya no horas laborales, ya pues es un poco el motivo que me trajo aquí, a Costa Rica, que es el trabajo. Vine hace 23 años con un contrato de prácticas con un amigo. ¿Aquí qué función ejerce? Yo estoy de director. Estamos en el Hotel Palma Real, en Sabana Norte. Bueno, es en la entrada de San José, de lo que es la capital, y tiene eso, pues, de hecho, de lunes a viernes, mucho movimiento corporativo, mucha gente de negocios, eventos, actividades, pues bastante movimiento, y tienes turismo todo el año. Tenemos hospedados unos bailarines de Dancing with the Stars, que es un programa de los más famosos aquí de Costa Rica. Mira, ¿qué tal, Kevin?
Todo bien. Bailarín. Bailarín de... Así es. Sí, estoy en el programa de Dancing with the Stars. Bueno, yo soy de México y en el programa de Dancing with the Stars nos hospedaron aquí en el hotel. Hoy que es el programa, vengan, yo ahorita ya voy para allá, entonces allá los espero. Nos quedamos. Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Por acá estamos en un área de backstage donde hacemos pases en vivo durante el programa y los participantes pues ensayan un poquito antes de salir a la pista. ¡Vámonos! Él es el presentador principal, don Randall, ¿qué tal? Encantado. Qué gusto, encantadísimo. Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, soy un admirador, que lo hace siempre muy bien. Muchísimas gracias. Estos son los momentos donde uno tiene un poquitín de mariposas en el estómago, las carreras, repaso de última hora del guión, y yo sé que ustedes van a ir a disfrutar muchísimo como nosotros. ¿Puede mandar un saludo para España? Aragoneses por el mundo y Aragón, que es un lugar maravilloso. Se come bárbaro, se come delicioso. Las mejores comidas de España que yo he probado ha sido por allá en Aragón. A disfrutarlo. Tira, muchísimas gracias. Gracias por todo. Tira, hasta luego. Bueno, o sea, ¿aquí conocen Aragón, Eduardo? Que se me siga, bueno, se va a conocer, por el amor de Dios, claro. ¿Y cuánta gente ve este programa? Bueno, en España es Bailando con las Estrellas, aquí es Dancing with the Stars, y yo creo que es de los programas más vistos, si no bueno, estoy casi seguro que el más visto de todo Costa Rica. Aproximadamente tenemos una audiencia de 729.000 espectadores. Y casi la población de Zaragoza. La población de Zaragoza bailando todos aquí. Acá tenemos un poco del vestuario que se utiliza durante las galas. Sandrita. ¿Hay nervios o qué? Sí, ella es la encargada de vestuario. Pues nada, que no hay nervios, no hay nada acá. Aquí todos estamos tranquilos. Sandrita, más o menos ¿cuántos vestidos se utilizan por programa? Uy, se vistieron 108 personas. Ya los voy a dejar porque estamos a punto de iniciar el programa, entonces tengo que pegarme unas carreras y nos vemos en un ratito. Ustedes se quedan por acá viendo la locura del backstage. Hacemos el amor a la misma vez, tú te tocas. Bismarck y Víctor Carvajal son dos presentadores famosísimos aquí en Costa Rica. ¿Conocen España? Realmente a nosotros nos niegan la visa la mayoría de las veces. Se portan muy mal. Podido cruzar el charco. Se portan fatal. No, pero sí sé bailar flamenco. Ay, ay, Igualico. Vamos entrando ya al plató, que ya vamos a ver el programa ya sobre la marcha. Yo me quedo aquí, eso sí, me despido ya de todos vosotros. Un saludo muy grande a casa. Disfruta. Besos, tira, hasta luego. Alex, todo lo que me gustó hacer esa niña.